Espero que hayan visto los... Ah, bueno, ustedes estuvieron en la clase pasada que hablamos. Yo de todas maneras subí YouTube y la pueden repetir cuantas veces quieran y poder hacer un repaso pues de lo que hablamos. Precisamente hoy voy a continuar. Tenemos una hora contadita con la plataforma. Eh, Realmente ya prácticamente 50 minutos y vamos a tratar de aprovecharlo continuando con lo que tiene que ver con alimentación, con la parte que habla de alimentos prohibidos. Y estamos hablando de que yo estoy basándome, pues digamos, de orientación, de guía, lo que dice Kitsu Shuhangaru. Kitsur es un resumen. Entonces quiere decir que estamos hablando o tocando estos temas de manera general, sin embargo, en algunos puntos me detengo a explicar un poquito más en profundidad. Y eh, entonces aquí tenemos, por ejemplo, unas imágenes que tengo precisamente de ese libro de Kitsur. Y este libro, que de los Kitsurin que yo he tenido en mis manos, de los que son resumidos de la HOT, es uno de los que me parece más completo porque tiene cosas muy detalladas, inclusive en el tema de nidad, explica cómo son los patrones, pone los ejemplos, patrones que la mujer establece su periodo. Aquí trae, incluso vamos a ver que va a traer aquí a la HOT, que son bastante interesantes porque parecen, digamos que hoy día no se ve mucho eso porque se nota más como la actividad en el campo, como era la época del Talmud, que no había muchas cosas como hoy, industriales en el tema de alimentación o, o de verificación de ciertas cosas. Entonces, vamos a ver algunas cosas que parecen un poco más como de campo, que no aplican, es decir, es bueno saberlas, aunque no es que no apliquen, sí aplican hoy día, solamente que hoy de pronto se desarrolla la halajá de otra forma debido a las prácticas, han cambiado un poco. De todas maneras, el concepto básico es bueno tenerlo en cuenta, que es lo que vamos a hablar. De lo que menciona este Kitsur, tiene opiniones bastante interesantes. Y aquí continuamos, nosotros la vez pasada quedamos por el punto 21 con respecto a alimentos prohibidos. Obviamente esto es una introducción, vuelvo y repito. Vamos a tener ya más adelante Shurin enfocándonos más en ciertos puntos. Por ejemplo, aquí vamos a mencionar el tema de la revisión de los alimentos. Revisión de que no tengan animales, de que no tengan gusanos, que no tengan cosas, lo vamos a mencionar. Tal vez en la próxima clase nos centramos en ese punto específicamente de revisión de los alimentos, ¿ya? Y continuando aquí en el punto 22 de alimentos prohibidos, la sección de alimentos prohibidos que trae el Kitsur, dice, debe tener cuidado de no dejar utensilios culinarios, o sea, utensilios de cocina, en la casa de un no judío, por temor a que pueda llegar a usarlos con productos no kasher. Bueno, entonces el tema es que puede que una persona deje los alimentos, perdón, los utensilios en la propiedad del no judío, o que se los guarde, o lo que sea, pero hay temor a que este no judío los utilice. Y entonces los va a prohibir porque él va a utilizar con alimentos que él come que son taref, no son kasher. Eh, entonces es un problema y además es común que el no judío no ve la gravedad del asunto. Ellos dicen, pero es que igual yo se lo voy a lavar. Dice que yo lo utilizo y se lo lavo nuevamente. Ahí está, no hay ningún problema. Es decir, ellos no conocen todo este tema y tampoco tienen por qué conocerlo. Aquel que se le puede explicar para para que de pronto entienda un poco, está bien, pero no es obligación de ellos. La obligación realmente recae en el judío que debe ser cuidadoso de no dejar los utensilios en poder de un no judío que pueda utilizarlos en su cocción y los pueda prohibir. Eh, Ahora dice aquí, si se entregaron a un artesano no judío, es decir, alguien que tiene un arte tal vez de cocción, un chef o algo así, y se sospecha que los usó, es decir, hay un safek, hay una duda si los usó, si se prohibió o no se prohibieron. Entonces, volvemos al punto que es muy común en los libros de la Ja, que encontramos cuando dice consultar con su rabino o con la autoridad rabínica los pasos a seguir, porque eso va a depender de cómo se prohibió el utensilio o cómo se sospecha que se prohibió el utensilio. Y de esa forma se va a definir, o el rabino va a definir cómo de pronto cacherizarlo y va también a definir dependiendo del material, que eso lo vamos a ver
En otro momento vamos a hablar de los que son los clean, o sea, los utensilios. Vamos a ver cuáles se pueden cacherizar, cuáles no se pueden cacherizar. Vamos a ver de pronto cuáles, em, de qué manera, digamos, se pueden cacherizar. Eso, hay una alajá que se llama, una regla, perdón, que se llama que voló, kaj poltó, así se llama. O sea, que voló, que como absorbió, así expulsa. Entonces es una regla que vamos a ver ya propiamente en la cacherización de utensilios. Dice, ocasionalmente sucede que para el faenado, lo que es la shejitá, toma al ave. Estamos hablando aquí de lo que decía hace un momento, son actividades del campo. Generalmente, en la época talmúdica, muchas personas, incluso el jefe de casa, el balabait, sabía hacer shejitá. Era algo muy común. Hoy día no todos los judíos saben hacer shejitá. En cambio, en aquel momento era como muy común y era simplemente ir de pronto al patio o al lugar donde tienen las gallinas, las aves, y tomar un ave y degollarla. Era práctica muy casera. Y obviamente esta persona, como era un judío temeroso que estudia, entonces debía hacer todo lo que es la melijá y toda la veriká, toda la revisión después de que se hace la shejitá. Sí, tenía una pregunta. Pero en la clase pasada habíamos hablado algo parecido y yo había hecho algún aporte Ujú, eh, que en los países árabes y en los países islámicos donde hay comunidades muy pequeñas judías, como el caso de Irán, ujú, que tiene por ahí unos 3.000 judíos, una comunidad muy antigua, de hace 3.000 años, 2.000 años, por ahí. Eh, lo, cada padre de familia ejerce como shohet, porque allá pues no tienen supermercado, no, ellos, sí, pero estamos pues hablando de condiciones muy campesinas, muy... Ajá. sí, las condiciones de ellos allá son muy restringidas por el régimen iraní. Y Ujú, así son en los países islámicos, la comunidad judía es muy restringida, entonces no tienen acceso a tener un matadero, pues no le van a dar permiso. Ellos allá sí se les permite por lo menos ejercer los padres de familia como sujetos. ujú. Sí, sí, y no solamente por temas políticos de iraní y todo este tema, sino que también eh, son países que, como digo, no están muy desarrollados a veces y maneja todavía la cultura del campo, digamos. Entonces sí, lo que decía es que precisamente ocasionalmente, aquí está hablando, el punto 23 está hablando de esa práctica que normalmente se hacía. Como decía, esto no lo hacemos hoy día porque precisamente nosotros ya tenemos la facilidad de irlo a comprar al supermercado, que tenga el sello kasher. Ya otras personas, precisamente en el lugar de faenado, en la industria en la que se hizo esto, que había la supervisión de un rabino, de un masguía, y toda la línea de procesos se supervisó adecuadamente. eh, Ellos no garantizan ya todo el proceso, es decir, la shejitá, la revisión, el shohet hace todo esto. Obviamente hay un equipo de shohatín, no es uno solo, hay un equipo, hay algunos que revisan los cuchillos, otros están haciendo shejitá, otros están revisando. eh, Aunque generalmente el mismo shohet revisa siempre, porque él se vuelve como un testigo, está testiguando que esta carne ahora sí es apta para el consumo, entonces él debe revisar. Pero bueno, no vamos a andar en ese tema. Lo que quiero decir es que hoy día está la facilidad, incluso después de que se hace la shejitá, también ya se hace en la misma industria o en el mismo lugar de sacrificio, se hace la melijá, que es para sacar la sangre y evitar que así la persona vaya a consumir sangre. En la época de Shulchan Aruch, en la época talmúdica, digamos, generalmente había un carnicero, le llamaban así, y este simplemente hacía la shejitá y la persona hacía el resto en su casa, es decir, hacía la melija y todo lo demás. ¿Ya? Pero hoy día, como dije, eso es bueno saberlo porque el concepto sigue vivo, sigue aplicando, aunque en la práctica ya no salimos en el patio y no todo el mundo está preparado para hacer una shejitá. Pero aquí lo que quiere decir es que ocasionalmente sucede que para el faenado, la persona, el sujeto toma el ave viva, obviamente la ata y la arroja al suelo para luego degollarla. Dice, está estrictamente prohibido hacer algo así, porque no está permitido comer de un animal o ave que cayeron al suelo sin antes haber observado que posteriormente caminaran correctamente 4 amot, que es más o menos 1,92 metros. Idéntico idéntico cuidado debe tenerse en cuanto a corderos y terneros. El tema aquí es que
Hay otras prohibiciones, el tema de Terefá, o sea, de un animal que prácticamente era seguro, es decir, murió, en el caso de que ya murió, o que era seguro que iba a morir en el poco tiempo por algún defecto que tenía que le iba a causar la pérdida de la vida. Ya lo habíamos mencionado en algún momento. Y en este caso, estamos hablando de un animal que de pronto la alhaja dice que debe dejarse caminar, es decir, que por lo menos externamente se confirme de que él está bien, de que no está, digamos, como diríamos, cojeando, digamos, de una pata, algo así, porque ya se podría considerar un animal taref, y esos animales están prohibidos. O como expliqué la vez pasada, puede pasar también de que después de que se hace una shejita, se revise internamente el animal y puede que haya algún problema que lo hace tarefa. Eh, entonces, aquí estoy mencionando es eso, de que el ave no se debe atar, sino que inicialmente se deje caminar para tener por lo menos parte de la revisión de que el animal está en buenas condiciones. Punto 24. Y si durante el verano es muy común que en los intestinos de los patos se encuentren pequeñas ampollas como verrugas y muchos se vuelven taref o prohibidos para el consumo, lo que estoy diciendo, por su causa. Aquí estamos hablando de lo que decía, de un defecto que en este caso es interno. Obviamente no se puede saber hasta que el animal se haga la shejita y después viene la revisión interna, que hay todo un capítulo, decía, de las leyes de Trefort, de revisión muy detallado. Entonces, por lo tanto, se debe tener sumo cuidado al examinar los intestinos tras el faenado. Y de encontrarse ampollas pequeñas se deberá hacer una consulta rabínica. Esto es bueno tenerlo en cuenta. No se debe preparar una masa empleando leche, o sea, está hablando masa para pan, no sea que se coma el pan con carne. Si se lo hizo todo el pan, incluso comerlo solo está prohibido por decreto rabínico por temor a que sea ingerido con carne. El tema aquí es lo que ya hemos hablado también en la clase pasada de las mezclas de carne con leche. Entonces, un pan que parte de su ingrediente en la masa tiene lácteos, es un pan que se hace jalabí, y ese pan jalabí no se puede comer con cárnicos, pero como el pan es un alimento tan principal, tan primordial, casi que no falta en la mesa del judío, y generalmente cuando tampoco falta la carne, cuando estamos por lo menos en Shabbat o cuando tenemos una fiesta, generalmente comemos carne. Entonces, siempre que tenemos pan, generalmente tenemos carne en la mesa. Entonces, por eso, Jajamín dijeron incluso que lo piense comer solo, Jajamín lo prohibieron. Eso es una quesera, digamos, un cerco rabínico. Sin embargo, si se trata de una cantidad pequeña como para ser consumida de una vez y no dejar restos, o si se alteró la forma del pan de modo que se reconoce que este pan es diferente al habitual y que no debe ingerirse con carne, está permitido hacerlo. Esta es la opinión aquí. Y dice, idéntica a la ley se aplicará si la masa fue elaborada con grasa animal, obviamente kasher. No se debe hornear simultáneamente en un horno, continúa, no se debe hornear simultáneamente en un mismo horno pan y un pastel o empanada que lleva queso. Por el mismo tema, que de pronto no se están tocando dentro del horno, pero sí están emitiendo vapores que mezclan los sabores. Punto 26. La permisibilidad de la siguiente ley es para los grandes hornos de antaño. O sea, antes, como dijimos ahí, algunas cosas se permitían, ¿ya? Pero en los hornos de hoy día no podemos hacer eso. Está completamente prohibido de que yo pueda colocar estos dos alimentos ahí, que se estén horneando un lácteo o un cárnico juntos, aunque no se estén tocando, está prohibido. Y en el caso que ya pasó, se llama aquí post facto, en hebreo eso se llama bediabat, lo habíamos dicho en la clase pasada, bediabat, es decir, algo que ya sucedió. No es algo que yo estoy haciendo desde el inicio con toda la intención, sino que algo que sucedió accidentalmente y después yo lo noto. Lógicamente, hay algunas situaciones en que se puede remediar esto solamente si fue accidental. No es que la persona lo hizo con la intención desde el principio. Y en ese caso se debe hacer una consulta rabínica porque precisamente va a depender de los factores que se dan en este accidente, digamos, en la cocina. Si se horneó el pan mientras que el mismo horno se asaba carne, si el horno estaba cerrado y el asado destapado, estaba prohibido comer el pan con comidas lácteas. Por el mismo que estoy hablando, el tema de los sabores. Pero si el asado estaba cubierto o el horno estaba abierto y es un horno espacioso como los nuestros, el pan está permitido. Sin embargo, en principio debe cuidarse de no asar la carne en un horno donde se está horneando pan. Realmente esto no, nosotros como dije, no procuramos hacer eso.
Nosotros siempre vamos a hacer las cosas bien de principio y no evitamos estas cosas. Pues bien, evitamos estas cosas. No hornear eh, un pan en un horno cárnico y después comerlo con algo lácteo, etcétera. Y dice aquí, sin embargo, en principio debe cuidarse de no asar carne en un horno donde se está horneando pan por temor a que algo de la grasa se deslice debajo del pan. El temor tiene cabida incluso si lo que se está asando está en una fuente. En una fuente se refiere en un plato. 27. Si se derramó grasa animal o leche sobre el piso de un horno y se desea hornear pan en él, este debe ser calentado para extraer su condición de lácteo o cárnico y evitar que se transmita al pan. Esto se llama libum, siguiendo las leyes de libum. Esto es que por todo el piso del horno se desparramen brasas ardientes hasta que se ponga al rojo vivo el piso del horno. Entonces libum. Libum es precisamente como blanqueamiento, pero es algo que se da al fuego directo. Porque mire, aquí estamos hablando de un horno, precisamente es lo que decía hace un momento. Malalajá que voló, kaj poltó. Ya, o sea, como absorbió, así expulsan. Y como estamos hablando de un horno que trabaja en seco, no es una cocción, sino que es asa o hornea. Entonces aquí cayó directamente este líquido, esta leche o esta grasa en las paredes del horno, en el piso. Entonces ese horno para poder cacherizarlo, eliminarle su cocción, como dice aquí, eh, su condición de lácteo, ya que la grasa de pronto es, o la leche que cayó aquí, entonces lo hace lácteo. Entonces, para eliminar su condición, para cacherizarlo, se hace precisamente calentándolo al rojo vivo. Esto es libún, ¿ya? En el caso de que fuera una cocción, como cosa que trabajamos con una olla, digamos, una olla propiamente ya no se trabaja para asar, sino para cocinar. Entonces ya eso se hace con agua hirviendo. Eso se llama agalá. Esa es la regla general. Que voló, kaj poltó. Como absorbió, así expulsa. 28. Dice, si la costumbre prevaleciente en cuanto a los pollos que han sido castrados es aceptar su consumo, pues se confía en la presunción de que el no judío que realizó esta tarea es un experto y por lo tanto no produjo daño alguno en sus intestinos que lo volverá a traer. Durante la sutura, este es un tema, digamos, que se hace incluso hoy día de lo que llaman capar o caponeo, creo que le llaman a los pollos. Es simplemente hacer una incisión por un extremo del pollo, de uno de los lados del pollo, una pequeña incisión, y se sacan los testículos del pollo que están cerca precisamente de los órganos. Y puede ser que entonces al momento de hacer esto la persona dañe algún órgano interno, los intestinos, alguna parte del pollo. Y entonces por eso hay un problema. Se consideraría taref este pollo. Pero dicen, como dije, eso no es algo muy que se haga frecuentemente. De hecho, se evita hacer esas cosas. Y, pero si se sabe que la persona que lo hizo es un experto y no dañó nada, entonces se sabe que se supone que entonces no va a dañar ningún organismo, no va ni los intestinos de las aves, y se considera que el pollo es kasher. Dice, no obstante de detectarse en ellos algún defecto, incluso una posición incorrecta de los intestinos, su consumo está prohibido. Es decir, igual, aún así confiamos en la persona que lo hizo, pero se revisa, después de que ya el animal se faenó, se revisan sus órganos, y si se encuentra algún problema, igual se prohíbe. En algunos lugares es usual que los no judíos, sí, mi amor, que crían gansos para vender a los judíos hagan una punción con una aguja u otra herramienta. Esto vamos a leerlo muy rápidamente. Debajo de las alas a fin de que la carne se expanda y el ganso parezca gordo. Esta situación exige una consulta rabínica para determinar si las aves son kasher o no. Todo esto, como dije, son prácticas del campo que no son comunes hoy día. Sin embargo, el Shulchan Aruch las trae y no está mal estudiarlas, pero es bueno saber que lo que está queriendo decir en todos estos incisos que estamos leyendo es el tema de animal taref, que es una de las prohibiciones de la alimentación judía. No se puede comer, una prohibición de la Torah, no se puede comer un animal taref o trefa, un animal que se sabe que lleva a morir, o también hablamos de animales que son nevelá, es decir, un animal que murió sin shejitá, un animal que murió
como decíamos la vez pasada, de pronto una vaca que le cayó un trueno, un rayo, la mató. Ese animal es nevelá y también está prohibido por la Torá. Hace parte de los alimentos prohibidos por la Torá. En este caso, estos puntos que estamos hablando es de terefá, un animal que después que se hizo la shejitá se encontraron defectos en él. Hablamos de los intestinos, hablamos del animal que se escapó, hablamos también de los patos que de pronto tienen ampollas en los intestinos, hablamos aquí de estos gansos que de pronto fueron punzados, parece ser que una técnica que se hacía para que se viera más gordito y poder venderlos así, eso lo hacían los goín. Pero entonces hay que mirar que si al momento de punzarlo se dañó algún órgano, se pudo haber dañado cerca los pulmones, que es una cosa que también se mira en la cejita de aves, cuando se mira que las alas estén bien, porque puede ser que a veces un ala esté partida y hay que mirar si ese hueso que se partió puede perforar cerca del pulmón. En ese caso se prohíbe, si se verifica que tiene alguna perforación o que ese hueso perforó aquí la caja torácica. Entonces, aunque de pronto ya no tengamos los pulmones ahí para verificarlo, se asume que así de estar F. Ahora pasamos al tema de las frutas y verduras, principalmente hablando el tema de los insectos que encontramos. Esta otra que está aquí en el punto 30 es precisamente otra práctica de aquella época, de muy campesino, digamos, donde dice se conservaban las frutas dentro de un recipiente y lo cubrían y se ataba con piel de la vejiga de un animal, y colocarlo en un horno caliente para el proceso de conserva. Debe cuidarse que la piel de la vejiga sea un animal kasher, así como haya sido salada para extraer la sangre. Bueno, no me voy a detener ahí. Como dije, son prácticas que hoy día no se hacen mucho. 31. Está prohibido beber de pozos y arroyos de los que se sabe que sus aguas contienen insectos, hasta tanto estas no hayan sido filtradas. Incluso post facto, si ya se utilizó esta agua y no se filtró, y se utilizó para la comida, para cocinar, está prohibida toda la comida. Está asimismo prohibido remojar carne en esta agua o usarla para enjuagar cualquier alimento, porque los insectos se adhieren a la comida. Ya son aguas generalmente que de pozo, pero incluso a veces en el agua potable, que llama uno potable, a veces cuando son aguas potables que se mantienen estancadas, digamos, en un tanque, en un reservorio, a veces también generan microorganismos. Pero aquí vamos a ver algo interesante, que aquí está hablando de que se filtre, es decir, está hablando de no de microorganismos, sino llamémoslos macroorganismos, es decir, aunque sean pequeños, son visibles al ojo humano. La halajá y el Shulchan Aruch dice que lo que se prohíbe en este tema de los insectos y gusanos y todas estas cosas son las cosas que se pueden ver. A veces se utiliza una lupa, por lo menos con una lupa que aumente en 10%, ¿ya? Que se usa para revisar a veces los alimentos, como las fresas, que generalmente como tienen tantos punticos, a veces tienen pequeños insectos ahí entre cada puntico. Eh, entonces se puede utilizar una lupa, pero no necesariamente tiene una persona que va a andar con un microscopio revisando las aguas, porque siempre vamos a encontrar microorganismos ahí presentes, ¿ya? Entonces la halajá dice, no, hasta donde puede ver el hombre está prohibido. Pero vamos a encontrar algo que interesante que tengo en esta otra lección. Aquí, la Torá no fue entregada, perdón, la Torá fue entregada a los hombres, no a los ángeles. Es decir, la Torá no espera que el hombre tenga visión de rayos X o visión microscópica y pueda ver todos esos bichitos microscópicos que están ahí y prohibir. No, muchas veces se consumen, las personas consumen, tragan agua que es potable, pero puede que hayan amebas o cosas así, microorganismos que no son visibles a los humanos. Pero con esto no se transgrede la prohibición de la Torá de consumir estas criaturas, estas briotas. Entonces, por esta razón, aquí se habla de filtrar y dice, si no se filtró en estas aguas de pozos o arroyos, es más seguro que obviamente hayan, digamos, organismos que sí nos pueden llevar a la transgresión de esta misma, porque ya ahí siempre hay animales que están poniendo sus huevecillos. Tenemos muchas cosas, además de los microscópicos, que le dije que no es tanto problema, sino otras cosas que sí están ahí,
que si se filtran, vamos a encontrar que se quedan retenidos en el filtro. Esto sí se considera que prohíbe todo. Y si se usó esa agua sin filtrar, dice esta comida está prohibida. Se prohibió toda la comida. Y cuando se filtra el agua, debe tomarse la precaución de hacerlo a través de un paño para que ni siquiera el insecto más diminuto pueda atravesarlo. O sea, deben buscar un filtro que garantice pues de que no vaya a pasar algún insecto aquí. Ponen otro ejemplo de consumo de vinagre eh, que sea gusanado, está prohibido si se lo filtró, pues el gusano más pequeño del tipo de los que surgen en el vinagre atraviesa cualquier paño. Dice que son gusanitos muy pequeños, en este caso el vinagre, si no, incluso el filtrado se prohíbe. Dice, de hecho, el filtrado agrava la situación y es mejor no filtrar, pues los gusanos que brotan en líquidos contenido en el recipiente no se tornan prohibidos mientras tanto no se hayan separado de esto. Ahí, escuchen esto, ahorita la vamos a mirar un punto más adelante. Separado. Decir, gusanos que se hayan separado del alimento. Ahí vamos a mirar algo interesante. ¿Por qué habla de separar? El filtrado entonces puede provocar que los gusanos se separen del líquido donde el paño filtrante, sobre el paño filtrante, perdón, y luego regresen al vinagre. Lo ideal es servir el vinagre primero y filtrarlo después, porque el insecto, una vez muerto por el hervor, no pasará en infiltrado. Son prácticas artesanales. Nosotros, Baruch Hashem, hoy compramos vinagre kosher en los supermercados, ¿verdad? No hay tanto problema con el vinagre. Los insectos que crecen en la fruta, cuando esta todavía se haya unida a la planta, están prohibidos, pese a que no se movieron de un lugar a otro. Otro punto aquí. Está dando insectos que no se movieron. Dice, incluso que no se movieron, están prohibidos porque este fruto está pegado al árbol. ¿Qué me interesa a mí si se mueven o no se mueven los insectos? La Torah dice que no podemos comer insectos. Entonces, ¿por qué tiene que decir si se movió o no se movió? Vamos viendo esos puntos interesantes. Hace un momento hablamos de separar, aquí hablamos de moverse. Y acá hablamos de que está pegado al árbol. Dice, a veces sucede que en un fruto así, como en las habas son las alberjas, creo que le llaman también, eh, y legumbres, se encuentran ciertos puntos negros. Este es el sitio donde el insecto comienza a formarse y debe quitarse en profundidad porque su ingesta está prohibida tal como lo está la del insecto mismo. Vamos a encontrar frutos, por allá por ejemplo en Sudamérica, que es bastante tropical, hay una variedad de frutos. Tenemos la guayaba, que tiene fama porque siempre se le encuentra gusano, ¿cierto? Entonces, y también otros alimentos de cáscara dura, digamos. ¿Y qué pasa con estos alimentos? Yo soy ingeniero de alimentos también, eso lo vi en manejo post cosecha en la universidad, explican toda esta parte. Y hay algo interesante, eh, el gusano que está en el fruto es una etapa larvaria, pero este gusano se va a transformar en mosca. Hay una mosca que es la mosca de la fruta que, que puso un huevo allí en el fruto y este fruto va a caer a la tierra. Pero curiosamente pasa que el fruto rueda, digamos, por la tierra, pero el punto donde queda, digamos, es con el hueco, el agujero de la mosca hacia abajo, de tal manera que el gusano sale y se entierra. Y ahí dura un tiempo más hasta que ya de la tierra sale la mosca. Entonces, cuando estos frutos que están picados, digamos, están agujereados por la mosca, eh, caen, ellos quedan con el extremo que tiene el huequito, la perforación hacia el lado de la tierra. Por eso cuando uno los ve así, generalmente no, en el suelo no parecen dañados, pero cuando uno los levanta tiene que revisarlo y vamos a encontrar cosas como esta que tenemos ahí. Un pequeño agujerito. A veces, incluso a veces, yo los he visto inclusive a veces más pequeños que eso. Ese es más visible. Pero a veces encontramos un agujerito tan pequeño que parece como hecho con la puntica de una aguja. Si tienen la oportunidad, ustedes que están más allá y tienen más frutos así, digamos, cerca, si tienen la oportunidad y revisan un fruto de este y encuentran un puntico así negrito, retiren esa parte con un cuchillo, ese pedacito, y van a ver que ahí está ubicado el gusano unos milímetros más abajo. Ya, entonces, lo que está diciendo esta alajá es que se procura que se revisan los frutos si tienen perforaciones, a veces más pequeñas que esta, o
a veces se encuentran no perforaciones, sino manchas negras que, como decía aquí la hoja, está, es donde empieza a generarse el gusano. Dice aquí, como en el tema de las legumbres, aquí mostré fue un fruto, pero en el tema de las legumbres, dice puede que que se encuentre, dice que está, se encuentra ciertos puntos negros, no agujeros como el que acabamos de ver, sino un punto negro. Entonces aquí dice que hay que revisarlos o mejor quitarlos porque generalmente ahí se está empezando a formar el gusano que aunque no es visible, a veces el huevo es muy pequeñito, pero se va a desarrollar. Y debe quitarse en profundidad estas cosas porque su ingesta está prohibida tal como la está la del insecto mismo. 35. Todo fruto que usualmente tiende a gusanarse mientras aún está adherido a la planta, está permitido si han transcurrido 12 meses desde que fue cosechado. Todo fruto que usualmente tiende a gusanarse mientras está aún adherido a la planta, está permitido si han transcurrido 12 meses desde que fue cosechado. ¿Ya? Eh, Porque ninguna criatura que carece de vértebras puede perdurar más de 12 meses y se ha vuelto por lo tanto como simple polvo. Es decir, tenemos un fruto que, como la guayaba que estamos diciendo, la guayaba allá, que es propenso, es muy raro encontrar una guayaba que no tenga, y casi que uno ya lo asegura que este fruto tiene ese tipo de bichos. Entonces, aquí se tiene que se cosechó, pero ya se tiene reservado durante 12 meses, que no creo que sea el caso, porque, o sea, puede ser, digamos, conservado en refrigeración, o no sé, alguna cosa, algún medio de reconservación, pero dice que el tiempo de 12 meses ningún organismo, ningún gusano, digamos, dura tanto, ningún invertebrado, y se considera como simple polvo. Obviamente creo que se refiere a temas más que todo de legumbres, porque la fruta para conservarla, como estoy diciendo, generalmente se conservan en refrigeración y en refrigeración pues el gusano no se va a deshacer, que es lo que está diciendo aquí, sino que está hablando de cosas que se conservan en seco que posiblemente tengan un gusano dentro. Entonces, eso está en seco y 12 meses no vive un animal de esos y se considera que se murió y se hace polvo. Sin embargo, en razón de la sospecha de que algunas frutas pueden haberse agusanado luego de haber sido cosechadas, deben examinarse y retirar todos los gusanos e insectos hallados sobre su superficie. Realmente lo que hacemos hoy día no es tanto la posición anterior, sino que generalmente todo fruto, generalmente cosechado antes o después que se haya agujereado, igual siempre revisamos al momento de preparar un alimento, se revisan todos. Y en el caso de los granos, ya se han sacado varias porciones, digamos, y siempre encontramos a veces se desecha, va a depender, más específicamente lo veremos en la parte de revisión de alimentos. Y dice aquí, luego se las sumergen en agua fría y se revuelven profusamente. Los gusanos y frutos perforados que ascenderán a la superficie serán apartados. Entonces tenemos que los gusanos van a flotar y también tenemos que los frutos que tienen gusanos, como tienen una parte agujereada dentro, entonces también van a flotar. Entonces esto se separa. A continuación las frutas restantes se sumergen en agua hirviendo de modo que de quedar algún insecto, este muera de inmediato y no salga de la fruta. Otra vez llegamos al punto. Y no salga de la fruta. Preguntémonos aquí, pero estamos hirviendo el agua, pero queda dentro de la fruta, igual me lo voy a comer con el gusano. Entonces hay algo interesante aquí. Pero aquí dice que se hierva de tal manera que el insecto que muera de inmediato y no salga de la fruta. No obstante, solo se puede fiar de este procedimiento en caso de granos, lentejas similares siempre y cuando sea después de 12 meses. Estos son, como dije al principio, son a la hot que vienen un poco más al detalle. Eh, Generalmente es decir, esto es bueno saberlo, pero uno hace siempre lo más estricto, ya lo más estricto, y procura, como dije, revisar todo, revisar que no tenga gusano, pero lo que quiero recargar aquí es algo interesante, y es que hay un asunto importantísimo y curioso en el tema de que el gusano salga de la fruta. Eh, 36. Todas las frutas que requieren examinación deben abrirse una a una. ¿Vio? Estos puntos parecen contradecir los anteriores. Los anteriores decían, no, si
las meto en agua y si flota y de las demás las pongo con agua hirviendo. Pero en otro punto me encuentro que deben examinarse, entonces nosotros tenemos que tomar la posición más estricta, igual revisar. Todas las frutas que requieren examinación deben abrirse una a una y retirarse sus carozos a fin de poder revisarlas a conciencia. Debe tenerse sumo cuidado al respecto cuando se conservan frutas en miel y azúcar, así como cuando se hace mermelada. No basta con examinar parte de las frutas, eh, no falta con examinar parte de las frutas, si quieren la mayoría deben examinarse todas una a una. ¿Por qué? Porque estamos hablando de productos en los que se va, digamos, a porcionar la fruta. En la mermelada, pues, la fruta prácticamente se deshace, se vuelve un gel. Entonces, en este caso, dice, debe revisarse, examinarse una a una. Aquí está. Venimos por la 37. A veces se encuentran en la harina o en sustancias similares gusanos grandes y basta con tamizarla. Entonces, las harinas siempre, incluso cuando yo estaba en Colombia, nos pasaba a mi esposa y a mí que uno compraba el alimento sellado. Uno dice, no, pero es que está sellado. No, aquí se trata de una prohibición de la Torá. Y el judío debe hacer las cosas bien. Ah, que se va a demorar un poco más en la cocina. Sí, está bien, pero peor es que ande transgrediendo la Torá. Ya, entonces, se demora en la revisión de las vegetales. Y también pasaba, como dije, que a veces uno compraba la harina y ya está sellada, viene sellada de la tienda, y uno la cierne y se da cuenta que quedan ahí muchos gorgojitos. Y lo pueden hacer en la práctica. Muchas veces uno dice, no, no se ve. Pero precisamente uno acostumbra siempre que toda harina tiene que cernirla, porque vamos a encontrar a veces gorgojos o gusanos, y solamente basta con tamizarla en un tamiz que impida su paso. Entonces se procura que sea un tamiz que permita, que sea bastante fino, que permita el paso de la harina, pero que no me vaya a permitir pasar un gorgojo, que son pequeñitos también, o a veces las larvas de los gorgojos que son más pequeñitas todavía. Entonces debe ser un tamiz bastante fino, pero que permita el paso de la harina, pero no el paso de los insectos que pueda tener. בדיקת הקוואקר, אנחנו לוקחים קוואקר, בדרך כלל הוא היה בשקית, לוקחים אותו, פשוט שופכים, זה מסננת עם חורים גדולים, זה מסננת של אבקת, זה מסננת של קוסקוס, מסננת עם חורים גדולים, נפת של קוסקוס, פשוט מסננים. ובודקים מה יצא, מה נפל. הנה, פה אנחנו רואים. דקה, אני אכבה את האור, שיראו יותר טוב של מהשולחן אור. אלה, את יכולה לבוא לראות. כאן מבוגש אומרת שבחיים לא מצא קוואקר. שימי לב. Where is it? Come here. Go with me toothpick. I can't see. I'm not looking. Where's the ball? Here. Where? I can't see anything. Okay. I'll look straight to the... De tenerse trigo embichado, con bichos, deberá hacerse una consulta rabínica en cuanto a cómo llevar a cabo la molienda. 38. Está prohibido vender a un no judío cuando cabe suponer que éste volverá a vendérselo a un judío cualquier producto que tenga insectos y no sea usual examinarlo. No obstante, está permitido usarlo para la elaboración de bebidas alcohólicas y no se teme que se incurra en el error de llegar a ingerírselo tal cual, siempre y cuando no se lo conserve por mucho tiempo. Ah, perdón, creo que no estaban viendo la imagen, no me dicen nada, no escriben.
Yo leyendo y creo que no le estaba compartiendo la imagen. Tienen que hablarme porque yo ahorita me equivoqué también, compartí el enlace y no lo puse para que solamente entraran los registrados, por eso no podían entrar. Dice, es muy usual encontrar insectos pequeños en las nueces. Su revisión se hace de la siguiente manera: una vez pelada la nuez, se coloca la cáscara sobre la superficie cálida y se la golpea. Los insectos que quedaron en ella saldrán y debe tenerse sumo cuidado con esto. Punto 42. Si se cortó una fruta o un rábano con un cuchillo y simultáneamente se cortó un gusano que se hallaba en su interior, debe limpiarse muy bien el cuchillo y pelarse un poco el lugar del corte del rábano o la fruta. Aquí, 43, interesante. Me imagino que han visto por Facebook que salen un montón de videos últimamente que se encuentran pescados con gusanos en la carne, no se lo han visto, ¿no? Entonces aquí dice, a veces se encuentran gusanos dentro del pescado, generalmente son parásitos. En el área, en el área del cerebro, el hígado, los intestinos, la boca y las orejas. Las orejas, pues obviamente no es que tenga orejas de pescado, sino en esta sección. Igual ellos también tienen un oído interno que les permite captar los sonidos en el lago. Entonces dice, especialmente en el pescado llamado Het, lucio, hay gusanos finos y largos donde ellos común deben ser examinados. En el arenque son frecuentes los gusanos finos en sus huevas y requieren examen. En algunas localidades, el área externa del pescado, cerca de las aletas y sobre las aletas mismas, el interior de la boca o el sector detrás de las orejas. Estas están infectados con insectos muy pequeños, redondos como lentejas, y estos llaman insectos, pero son como parásitos. Estos lugares deben ser examinados y raspados a conciencia. Y este punto interesante, punto 44, está permitido comer gusanos del queso si no le causan repulsión, mientras tanto no se hayan separado totalmente de este. En España se hace hace un queso con gusanos y mucha gente le gusta, y precisamente se encuentra incluso queso con gusano que es kasher. Entonces aquí ustedes preguntarán, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Si estamos hablando de que está prohibido comer gusanos, y entonces ¿por qué me sale con un queso que tiene gusano y es kasher? Entonces aquí llegamos al punto interesante y es donde dice aquí la parte final, mientras tanto no se hayan separado totalmente de este. Es decir, el problema es que los gusanos salgan. Otra vez el mismo punto, que salgan del queso o del fruto, lo que decíamos al inicio. ¿Dónde está eso? Vamos a la prohibición propiamente de la Torá. De eso está en Levítico 11, donde dice, Levítico 11:41. Dice, la Torá prohíbe comer insectos o bichos, y aquí lo muestro. Aquí dice, la Torá prohíbe comer insectos o bichos, de acuerdo a lo formulado en el versículo, no se comerá todo reptil que se arrastra sobre la tierra, pues es aborrecible. Ahora, la palabra reptil que se utiliza ahí a veces se utiliza también como bichos. Es decir, en español es reptil, pero en la palabra en el hebreo también se puede leer como bichos. Que se arrastra sobre la tierra, pues es aborrecible. La prohibición antedicha no solo incluye a los roedores y lagartos, sino también a los insectos, entre esos insectos gusanos. Y los insectos o microorganismos que se encuentran en el agua están prohibidos por un pasaje o un versículo diferente que aparece en el libro de Vayikra, en el Levítico 11:12. Allí vemos que la Torá solo permitió el pescado que tiene aletas y escamas. El bagre, el siluro o barbo, o el pez gato en inglés, catfish, por ejemplo, están prohibidos porque carecen de escamas. Si un tipo de criatura marina no es kasher, es llamada entonces con la asignación de reptil acuático. O sherets, lo que estoy diciendo, sherets amain, o lo que diríamos bichos del agua. Entonces todo lo que, cuando la Torá nos dijo los peces que tengan aletas y escamas, y todo lo que no sea eso está incluido dentro de la prohibición, inclusive larvas, inclusive cucarachas de agua, inclusive todas estas cosas. Langostinos, como dice aquí, crustáceos, almejas, son considerados como insectos o bichos de agua. Entonces, ¿cuál es la prohibición de la Torá? Respecto a los de la tierra, dice que se arrastra sobre la tierra. Y esto simplemente es el hecho de que salga del fruto. ¿Ya? Entonces la prohibición de la Torá es que precisamente el gusano salga del fruto, pero mientras está en el fruto se lo puede comer. Interesante, ¿no? Interesante. Entonces, pero el Rambam explica eso y el Rambam dice que igual no podemos estar seguros de que sí salió o no salió el gusano. Entonces, en ese caso tenemos un safek y simplemente prohibimos. Encontramos
un insecto, si se puede sacar el pedazo del insecto, perdón, del fruto que tenga este insecto, se puede hacer. Es decir, hoy yo no puedo saber si este gusano salió o no salió del fruto. En el caso de los quesos que acabamos de mencionar, en el caso de los quesos que está aquí, eh, eh, aquí, tenemos que dice que si no le causa repulsión, es decir, si la persona no le molesta comerlo, pero como es un queso que se está elaborando, la persona puede asegurar que estos gusanos que están dentro del queso no hayan salido y son gusanos especiales en la alimentación. Muchos quesos madurados se utilizan a veces estos gusanos, ¿ya? Y le dan un sabor diferente al queso precisamente. Entonces aquí hay una prohibición interesante. La prohibición de la Torah es que lo que se arrastra por la tierra, es decir, si sale del fruto o sale del queso, por eso hablaban hace un momento del fruto, de que si salió el gusano o no salió el gusano. Entonces es la prisión de la Torá, mientras no se tenga seguridad de que el gusano no salió. Pero como dije hace un momento, Jajamín dijeron, pero que no tenemos seguridad si salió o no salió, entonces igual prohibimos todo esto. Y aquí dice, la Torá ha reiterado profusamente la advertencia acerca de no ingerir insectos y al comerlos se tendrían numerosos preceptos prohibitivos. También contamina el alma. Este es el tema del kashrut. No solamente los insectos, la persona que no guarda el kashrut, el judío, pues, el judío que no guarda el kashrut, la alimentación como debe ser, está manchando su alma, está manchando. Entre más cosas coma, manchas adiciona a su alma, es decir, su alma está sucia, por decirlo así. Eh, y una vez leí el libro del rabino Maran Odio Yosef, que explica también del tema de Daniel. De Daniel cuando fue arrojado a los leones, que dice que la imagen de Hashem estaba sobre él y por eso los leones no le hicieron nada. Pero también explican por qué él rechazó el banquete del rey. Él no comió taref. Entonces el kashrut le permitió seguir con la imagen de Hashem, o sea, la santidad, la kedushá que le da al judío, cumplir los mitzvot. Hay un peshad, hay una parte sencilla o básica de la halajá, pero también hay un trasfondo espiritual en todas las cosas. Entonces, si falta uno, no es Torah, porque la Torah son 5 niveles de interpretación. El peshad es no comer. Las implicaciones espirituales, pues, hablamos de manchas en el alma, o hablamos simplemente que estamos impuros. Y por lo tanto dice la persona que come estas cosas, Abeshalom, el judío. Para el no judío no hay problema, el judío si se come el cerdo, o el judío si come langosta, o si come camarón, el no judío no está pasando por ninguna prohibición. A él no se le prohibió comer estas cosas. Si él quiere hacerlo por cuestión propia, no come el cerdo porque hace daño, o sí produce muchas enfermedades, bueno, eso es decisión de él. Ya, pero está bien, no se lo vamos a prohibir que no quiera comerlo, tampoco lo vamos a obligar. Pero la Torá sí consideró una prohibición es para el judío, no para el no judío. Sin embargo, las personas que están en proceso de conversión, pues tienen siempre que empezar a practicar. No es que cuando yo me convierta, sí dejo de comer el cerdo. No, tiene que dejar de comer desde antes. Ya está en un proceso de conversión. Cuando yo me convierta, sí voy a guardar Shabbat como debe ser. No, así nadie lo va a convertir nunca. Tiene que hacer un proceso serio y de compromiso. No sé si leyeron el artículo que publiqué de la respuesta del rabino, que es una respuesta fuerte, pero al mismo tiempo es la realidad. Gente que piensa que esto es como cristianismo, que es pura fe. No, aquí es acción. Yo me levanto en la mañana, tengo que rezar. Yo voy a comer, tengo que bendecir. Yo terminé de comer, tengo que bendecir. Yo voy al baño, salgo del baño, tengo que bendecir. Yo me levanto en la mañana, abrir los ojos, tengo que bendecir. ¿Ya? En todo, en la vida del judío, en todo, absolutamente todo lo que es material, mundano, digamos mundano porque es parte de este mundo, es la parte de la cotidianidad del hombre. Nosotros tenemos que hacerlo con santidad. No es el concepto de santidad que manejan las religiones, de que piensa que lo mundano es pecado y hay que alejarse de todo eso, o como algunos prohibieron incluso las relaciones maritales, andar siempre, no casarse porque eso es, que Adán y Java concibieron en pecado y no sé qué. Entonces, eso es precisamente una distorsión de la Torah. Eh, Esas cosas hacen parte de la santidad del hombre. Hashem le dio un cuerpo y le dio unos órganos para cumplir ciertas actividades mundanas, pero como enseñamos en esta parasha que compartía yo del sacerdote interno, es que no lo vamos a hacer de manera mundana. Se entiende que son actividades de este mundo, pero hay que hacerlas con santidad. Eso implica también que si voy a comer
y toda la vida del judío es haciendo las cosas con santidad, con la cabana de que lo hace en su servicio a Hashem. Por lo tanto, si no se hace esto, en el caso de la alimentación, se está impurificando, se está manchando su alma. Por lo tanto, se debe ser sumamente cuidadoso de no ingerirlo sin darse cuenta. Y como dice también los sabios, la persona que no come kasher, el judío que no come kasher, se atonta. ¿Qué significa que se atonta? No es que ahora no sepa sumar, sino que simplemente le va a quedar difícil entender la Torá, la cuestiona. Y no es que ahora sea un tonto así como uno lo entiende, no, simplemente es un tonto para entender la sabiduría de la Torá. Y tú le puedes decir, mira, no hagas así, y no le va a quedar fácil entenderlo. Dice que son muchas cosas, que son muchas reglas. Pero la persona, entonces, cuando generalmente la persona hace teshuvá, muchos balei teshuvá se les aconseja empezar cumpliendo, digamos, de mejor manera el tema de kashrut, porque empieza una limpieza interna para la persona. Un segundo, les leo una cosita también de Rabino Obadía Yosef. Obviamente no es el único que lo dice, esto lo dicen pues todos los sabios. El Rebbe también se extiende mucho explicando este tema de Kashrut, todo esto, pero ahorita tengo en la mano algo que leí y me interesa compartirlo. Este rabino es un rabino, fue el gran rabino de Israel hace ya algún tiempo, falleció también hace unos años, que su memoria sea para bendición, y él era sefaradí, pero él tiene una cosa que interesante que trae en un libro que tengo aquí, donde habla del kashrut, un alimento prohibido 28. Mire, aquí interesante. Él trae aquí que la lechuga es un alimento muy difícil de revisar, muy difícil, porque tiene muchos pliegues en sus hojas y causa que se metan muchos, a veces gusanitos, hay gusanos que son tipo babosas, digamos, están ahí en las hojas. Entonces aquí trae algo interesante que dice: es conocida la historia del Ben Ish Hai cuando vio a una mujer con una bolsa de lechuga para pesas y le preguntó cómo la revisaba. La mujer le respondió que como en la casa eran muchos, la lavaba bien y la servía. Es decir, en pocas palabras me está diciendo, yo no tengo tiempo para revisarla a fondo, yo la lavo y la sirvo. Es lo que estoy diciendo, aquí hay que tomarse el tiempo. Y le dijo el Ben Ish Hai, le dijo, ¿sabes cuántos cabellos tienes en la cabeza? Le preguntó el Ben Ish Hai. La mujer se sorprendió entre la pregunta y no supo qué responder. Entonces dijo, debes saber que los pecados que recibirás por comer estas hojas de lechuga con los gusanos son más que los cabellos de tu cabeza, le advirtió. Por eso Rab le aconsejó sacar las hojas y dejar solo los tallos, donde los gusanos se notan mejor y la revisación es más fácil. Por eso en Pesach, que acostumbramos a comer lechuga, a veces, aquí muchos bajurim de yeshiva cuando se acerca Pesach se dedican a revisar. Ya eso viene aquí, uno compra y eso ya viene en la bolsita. No compra uno la lechuga como viene ya eh, la lechuga que viene del campo. Aquí uno compra lechuga y las hojas vienen en bolsas, ya vienen revisadas. Esa es la ventaja de vivir Israel. Como dijo Rabino, hay que hacer teshuva y venirse para Israel. Entonces, pero allá a veces no se sabe revisar bien o no tiene la persona que lo pueda revisar, entonces uno acostumbra que para pesas toman lo que son los tallos, la parte blanquita de la hoja, no propiamente la hoja, sino los tallos, que ahí es obvio que no va a quedar nada. Dice, es preferible privarse del precepto de comer lechuga en la noche de Pesach cuando no es posible limpiarla bien. El precepto de ingerir maror es una disposición de los sabios y cada gusano que se come son varias prohibiciones de la Torah, varias. Todo esto es cuando no es posible, pero actualmente existe en Israel lechuga casi limpia de bicho. Se la debe revisar de todos modos, pero es más fácil. Pero Rab lo que dice en conclusión es eso, que la persona debe empezar, importante el tema del kashrut, porque empieza una limpieza del alma desde adentro, por decirlo así. El kashrut es muy importante y es una de las cosas que se enseña a las personas también que quieren hacer una proceso de conversión
o quieren hacer teshuvá, es un buen comienzo, el tema del kashrut. Bueno, volviendo aquí a la hoja, aquí tenemos ya otro capítulo que es el tema de los vinos judíos, la cacherización de recipientes. Lo miraremos en otro momento. Eh, y ya, como dije, ya aquí terminamos la parte introductoria general de los alimentos prohibidos. ¿Verdad, Hashem? En la próxima, de pronto comenzamos con este shiur que tengo por aquí. Ya le pedí autorización al rabino. Para, eh, entonces, aquí ya por lo menos esta parte está hablando de los utensilios. Es un shiur que se enfoca solamente en los utensilios. Lo que hablamos hace un momento, en las dos clases anteriores, en esta y la anterior, es la generalidad. Hablamos de la sangre, hablamos de los gusanos, hablamos de las carnes niveladas, hablamos de la carne de tarefa, hablamos de los pollos que se encuentran con defectos internos. Todo esto son alimentos prohibidos y hablamos de manera general muchas cosas. Pero ahora vamos por orden y nos vamos a ubicar en este primer shiur, ¿verdad? Así en la próxima clase, todo lo que tiene que ver con los utensilios. Va a explicar, vamos a ver aquí, le muestro un poco de contenido, la importancia del kashrut, tres factores que son importantes: temperatura, sabor y tiempo. Son factores muy, muy importantes en la cocina, porque va a depender de estas cosas si se prohíbe o si hay transmisión de gustos, comida kasher, no kasher. Vamos a hablar también de lo que es el sabor, el ta'am, que también es algo muy importante, porque determinaron también que tan que hay de oraíta, o sea, explicaron que el ta'am es como la prohibición misma, el gusto es como la prohibición misma. Las reglas de la mayoría, supresión del gusto, esas reglas de batel, de bitul, de anulación, cuándo se anula, cuándo es batel berrok, cuándo es batel be shishim, y el tema del cuidado con el kashrut, cuál es el mejor del kashrut, del tema de los clean, de los recipientes. Eso está en la guerra con los midianitas y está en Números 31. De ahí viene el origen de cómo kasherizar los alimentos. De ahí está la orden de la Torah de cómo kasherizar y de kasherizar. Aquí recipientes que se usan con el fuego, como decía, ya esto implica la ley de que coloca por todo. Los que se usan con el fuego se van a kasherizar de otra forma. Los que se usan con agua se van a kasherizar de otra forma. Los 5 factores que afectan su cocina, categoría de los utensilios. Vamos a ver aquellos que son de pronto de barro o loza. Y algunas reglas prácticas, digamos. Esto ya es un poco más, no es complicado, simplemente un poco más detallado. Y no lo van a encontrar así en los Kitsurí realmente. Pueden comprar su Kitsu Shohan Arup, va a ser muy básico